Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a resolver el siguiente ejercicio sobre ley de Ohm. Como vemos, el circuito está planteado en la imagen y nos dice en el circuito indicado en la figura la lectura del amperímetro de la misma cuando ambos interruptores están abiertos o ambos interruptores cerrados. Como vemos, acá el amperímetro está conectado en serie al circuito. Aquí el amperímetro, como sabemos, es un dispositivo que mide corriente, ¿sí? Y si mide corriente, entonces lo que me está diciendo es que si yo cierro el circuito, la corriente que pasa por la resistencia esta de 100 ohm es la misma corriente que pasa cuando el circuito está abierto, ¿sí? Entonces voy a trabajar este circuito de dos maneras. En un momento voy a decir que el circuito está cerrado y en otro momento que el circuito está abierto. Voy a trabajar ahora con el circuito abierto, ¿sí? Con el circuito abierto, si yo arranco en este punto, por ejemplo, y recorro todo el circuito aplicando la ley de Ohm, ¿sí? Todas estas resistencias estarían, esta de 100 y esta de 50 estarían en serie, ¿sí? La corriente que pasa por esta es la misma corriente con el circuito abierto. La corriente no va a pasar por acá porque el circuito está abierto, sino que seguiría esta trayectoria. Es decir, que yo puedo borrar tranquilamente con el circuito abierto, puedo borrar tranquilamente esta rama, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar esta rama, ¿sí? Voy a borrar esta rama y también voy a borrar esta rama y me quedé, si el circuito estaría abierto, me quedaría así diseñado. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a calcular esta resistencia y esta estarían en serie, ¿sí? Entonces puedo calcular la corriente que va a aparecer acá, ¿sí? Entonces, si están en serie, ven que la corriente que pasa por esta resistencia de 300 es la misma corriente que pasa por la de 100, la misma que pasa por el amperímetro y la misma que pasa por la de 50. Entonces puedo sustituir toda esta resistencia por una R, que va a ser una R equivalente, que va a ser igual a esta R1 más R2 más R3. Si yo a esta que está acá lo voy a llamar R1, a esta que está acá R2 y a esta R3. Entonces R equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. O sea, va a ser 300 ohm más 100 ohm más 50 ohm. Esto me da 300 más 100, 400 más 50, 450 ohm. Es decir, que el circuito me quedaría de la siguiente manera. Voy a dibujar acá en color blanco el circuito que me quedaría equivalente a ese, ¿sí? Sustituyo todas esas resistencias, la R1, la R2 y la R3, por una sola, que es la R equivalente, ¿sí? Y acá tengo la FEN, que estaría conectada acá al circuito, que es de 1,5 volts, ¿sí? Con ese, como tengo la resistencia equivalente y tengo la diferencia de potencial, puedo calcular ¿qué cosa? La corriente. Dijimos que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso la R sería equivalente, ¿sí?
La R que voy a utilizar sería la equivalente. Y acá la FEN que voy a utilizar es E sobre R equivalente. O sea, me daría 1,5 volts dividido 450 ohms. O sea que esto me da 1,5 dividido 450, si hago el cálculo. 1,5 dividido 450 me da un valor de 1 sobre 300. 1 sobre 300 amperes. 1 sobre 300 amperes, o como vimos en la calculadora, 0,03 amperes o 3 miliamperes. Eso sería el valor de la corriente que pasa por este circuito, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros ahora cerramos el circuito, entonces ya esto que está acá ya sí o sí tengo que considerar. Entonces si cerramos el circuito, es decir, acá continúa y acá continúa, como la corriente busca lugar donde es más fácil recorrer, no va a pasar por estas ramas, ¿sí? La corriente va a venir acá y va a pasar por acá. Por esta rama no va a pasar porque acá hay una resistencia. Entonces la corriente busca el lugar donde más fácil recorre. O sea que esta rama que está acá yo la puedo eliminar directamente, ¿sí? Y es esa la que vamos a hacer. Vamos a eliminar toda esta rama y me quedaría el circuito de la siguiente manera. ¿Por qué vas a eliminar esa rama? Porque la corriente, fíjate, la corriente viene, sale de acá de la placa positiva, viene acá, se desvía en dos y acá va, ¿ves? Acá va la corriente por acá. Y cuando llega a este punto, este tiene resistencia. La resistencia es... Resistencia, justamente la palabra le dice, se opone a que pase la corriente. Entonces, ¿por dónde vos pensás que va a ir la resistencia? ¿Por un lugar donde se opone al pasaje de la corriente? ¿O va a pasar por acá la corriente? Por este. La corriente no va a ir por esta rama, ¿entendés? Porque acá justamente hay una resistencia. Sin embargo, acá no. Entonces la corriente vos tenés que pensarle como un flujo de agua. Que esto es una canaleta, o este es una manguera. En esta manguera tengo algo que está taponando, que no deja que pase tranquilamente el agua, y en este lado no tengo nada. Entonces el agua va a venir y va a pasar por acá no va a pasar, ¿entendés? Porque acá justamente tenés algo que se opone. Entonces siempre busca el lugar más fácil la corriente. En este caso el más fácil es esta rama. Por eso esta rama entera directamente la voy a borrar, porque no va a pasar por ahí la corriente, no va a actuar esta, ¿sí? Y por las otras ramas pasa Por la otra rama directamente por sí, ahí. por la otra rama sí pasaría. Entonces por toda esta rama no pasará corriente. Y por la rama cercana a A no va a pasar tampoco porque hay resistencia ahí. Sí, pero acá no tiene otro camino, pues. No hay otro camino donde que pase. No hay un camino liberado. O pasa por acá o no pasa. Sí o sí va a pasar por acá. ¿Entendés? A diferencia de este que tenía dos caminos. Podía optar. O voy por acá o voy por el camino que tiene resistencia. La corriente va a optar y va a ir por acá. Que no, el camino no tiene ninguna resistencia. No tiene nada que impida el pasaje de la corriente. Sin embargo, esta rama, la que borré, esta rama que estaba acá, ¿ves? Que al tener esta resistencia está diciendo que hay algo que se opone al pasaje de la corriente. Entonces la corriente va a venir por acá y no va a actuar esta de 50. Entonces la corriente viene por acá, baja y vuelve a la placa negativa, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que observamos?
que la corriente que pasa por esta resistencia, la de 100, ¿ves? Es la misma ahora, porque eso es lo que me dice el problema, que se dice que si la placa está cerrada, acá va a seguir marcando ¿cuánto? Acá va a seguir marcando 1/300 amperes. O sea que puedo calcular la diferencia de potencial que hay en de este punto a este punto, ¿cierto? ¿Entendés? ¿Cómo calculo? Aplicando la ley de Ohm. ¿Qué sabemos nosotros? Que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Paso la resistencia que está dividiendo, multiplicando, y me queda que la diferencia de potencial que hay en esta resistencia R2 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la corriente por la resistencia R2, ¿sí? O sea que la diferencia de potencial que va a haber ahí va a ser igual a la corriente. ¿Y cuánto es la corriente? 1/300 amperes, que sabemos que es volt sobre ohm, por la corriente, por la resistencia. Y la resistencia esta es de 100 ohm. Simplifico ohm con ohm, me queda 100/300. La diferencia de potencial que hay en la 2 es de 1/3 de volt, ¿sí? 1/3 de volt. Entonces la pregunta, ¿cómo está esta resistencia R con la resistencia de arriba? Vos este amperímetro vos tenés que verle como un conductor nada más, así. No vea que hay nada. El amperímetro no es como un conductor, o sea que fácilmente yo puedo borrar acá, ¿sí? Y te dibujo así el amperímetro. Es como un conductor. Entonces digo, bueno, vamos a suponer que este que está acá, este punto que está acá, es un potencial A. Como todo esto es un conductor, y los conductores que dijimos que son equipotencial, en este punto que está acá es un potencial A también. Vamos a suponer que este punto que está acá es un potencial B. Entonces todo este conductor, los conductores son equipotencial, tiene un potencial B. O sea que acá hay un potencial B también, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces este que está acá tiene un potencial B. Entonces la diferencia de potencial que hay en la 2, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 2 es B sub B menos B sub A. Y la diferencia de potencial que hay en la resistencia R, la diferencia de potencial que hay en la resistencia R también es B sub B menos B sub A, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces los dos tienen la misma diferencia de potencial. La diferencia de potencial del 2 es la misma diferencia de potencial de la resistencia R, o sea, va a ser 1/3 de volt. Entonces, si las dos tienen la misma diferencia de potencial, entonces esas dos resistencias están ¿en qué? En paralelo. Exactamente, se dice que estas dos resistencias están en paralelo. O sea que yo puedo estas dos asociar y directamente el circuito me quedaría así. Me quedaría, yo asocio estas dos, ¿sí? Borro esta que está acá, ¿sí? Borro toda esta rama que está acá y el circuito me quedaría así. Esta ya no sería la resistencia 2, sino que sería una de la que asocié, que ponele que se llame en azul, ponele que esta resistencia lo llame RP, porque viene del paralelo, pero yo no sé su valor porque no tenía el valor de R, pero yo sé la diferencia de potencial que hay de acá a acá.
que es de cuánto, de 1/3 volt, ¿cierto? ¿Entendés? La diferencia potencial que hay de acá a acá es de 1/3 volt. Entonces digo, bueno, si yo parto de acá y calculo la diferencia que hay acá más la diferencia que hay acá, me tiene que dar 1,5 volt. ¿Entendés? La diferencia que hay en esta de 300. Digo, bueno, la diferencia de potencial que hay en la de 300. Que fíjate que yo me recorro el circuito en este sentido. Entonces, es negativo. ¿Sí? Más la diferencia de potencial que hay acá. Delta B R paralelo, delta B, pero vale a poner, más esto que vale 1,5 volt. Como recorrí el circuito, fíjate lo que hice. Sumé este potencial. Después sumé este potencial. Y ahora sumo este potencial, me tiene que dar 0. La suma de todos los potenciales, porque vuelvo al mismo punto, me tiene que dar 0. ¿Sí? Me perdió lo del sentido en el que recorriste el circuito nomás. En este sentido, mira, el circuito hice este que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Cuando acá viene 1,5 volt. Vamos a hacer de vuelta. Acá tengo 1,5 volt, que es la diferencia entre esta placa y esta placa. Positivo lo voy a poner. De acá decae. ¿Sí? Decae el potencial porque pasa por una resistencia. ¿Sí? Y viene por acá, no hay resistencia, y acá vuelve a decaer el potencial porque pasa por esta resistencia. O sea que decae el potencial. Siempre que paso por una resistencia, el potencial disminuye. Y esta resistencia es la paralela. Y cuando llego acá, como no hay nada, esto es igual a 0. Porque vengo acá y volví al punto de partida. Entonces me tiene que dar 0. ¿Entendés? Entonces de acá puedo calcular el potencial esto pasando al otro miembro. Esto que está restando paso al otro miembro y me queda 1,5 volt menos la diferencia de potencial que hay en esta paralela. Me tiene que dar la diferencia de potencial que hay en esta resistencia R1. ¿Sí? Esto es 1,5 volt menos 1/3 de volt. Hago el cálculo y esta es BR1. ¿Sí? Hago 1,5 menos 1/3. 7/6 de volt. O sea que en esta resistencia hay 7/6 de volt. ¿Se entiende? En esta resistencia, la caída de tensión que hay en esta resistencia es 7/6 de volt. De esta. La que decae en esta que está acá. Entonces la diferencia de potencial que hay en esta 1, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 1 es, como recién vimos, 7/6 de volt. ¿Sí? Y aparte tengo la resistencia 1 que va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es la resistencia 1? 300 ohms. ¿Sí? Entonces puedo calcular la corriente de acá aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm, puedo calcular esta corriente, la que pasa por la resistencia que yo llamé R1. ¿Sí? Entonces, si aplico la ley de Ohm, la corriente que pasa por la resistencia 1 es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, va a ser 7/6
sextos de volt dividido 300 ohm. Entonces 7 sextos dividido 300. Hago 7 sextos dividido 300. Esto me da 7 sobre 1800. Volt sobre ohm se llama ampere. Bueno, vayamos de vuelta. Borro esto que está acá. Voy a borrar todo. Ahí está. Y vamos a hacer el análisis. ¿Qué análisis recién dijimos? Dijimos que estas dos resistencias se unían, ¿sí? Estas dos resistencias se unían. Vayamos acá, estas dos resistencias se unían y me quedaba el circuito así. Me quedaba formado el circuito de esta manera. Acá quedaba la resistencia R1 y acá quedaba la resistencia R paralelo, que no sé su valor. No sé porque no tengo la resistencia R. Y acá teníamos la fuente. Cuando paso por esto que vale 1,5 decae la tensión. Acá tiene que ser 0, ¿sí? Cuando pase esta resistencia decae. Después cuando pase esta resistencia vuelve a decaer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Arranca con 1,5 volt. Cuando pasa por esta decae una cierta cantidad. Esta que le llamé R1. Entonces, si acá tengo 1,5, cuando pase la resistencia acá, de este punto a este punto, mido con mi voltímetro y capaz que ya tengo menos de 1,5. ¿Cuánto tengo? Si es 7 sextos era, ¿sí? 7 sextos, ¿cuánto sería? 7 sextos sería igual a 1,16. De 1,5, esto era 1,5, ya decayó ¿cuánto? Acá ya va a haber 1,6, nomás decayó casi 3 volts. ¿Entendés? Cuando paso por esta resistencia cae el resto, porque a mí me tiene que quedar 0 acá cuando vuelvo. Entonces cuando paso por la resistencia de R paralelo me tiene que quedar 0. Y ahí fue lo que hice el cálculo y me dio delta R1 igual a 7 sextos de volt, ¿sí? Acá hice el cálculo y me dio 7 sextos de volt. Entonces, ¿qué pasa? Como esta resistencia que está acá había una resistencia R y la corriente viene en este sentido. Mira, la corriente viene por acá, ¿sí? ¿Qué corriente? ¿Cuánto me dio la corriente? Hice el cálculo y la corriente me dio, vamos a bajar, 7 sobre 1800. La corriente de acá es 7 sobre 1800 amperios, ¿sí? Viene acá y se divide. Se divide en estas dos corrientes, en esta y en esta, ¿sí? Llega acá y se dividió en estas dos. Esta de arriba tiene ¿cuánto? 1 sobre 300 amperios. Entonces la de abajo ¿cuánto va a ser? No sé, ¿sí? Que le llamo IR nada más. Pero yo sé que la que ven estas dos sumadas, la de arriba más IR, ¿sí? Es decir, 1 sobre 300 amperes más la corriente IR, me tiene que dar la original, porque ¿qué pasa? Acá viene, como no hay pérdida de corriente, la corriente no se
no se pierde. Acá viene, se unen las dos juntas y vuelven a ser 7 sobre 1800 amperes. ¿Entendés? O sea que las dos juntas se suman otra vez y vuelven a ser. Es decir que acá venía 5, ponele que venía 5. 3 se fueron de este lado y 2 se fueron para este lado. Algo así. No puede acá irse 3 y acá 3, porque no va a ser los 5 originales, ¿entendés? Entonces vuelve a ser 7 sobre 1800 amperes. Y de ahí despejo IR. Entonces IR va a ser igual a 7 sobre 1800 amperes menos 1 sobre 300 amperes. Entonces la resistencia R va a ser igual a 7 sobre 1800. 7 sobre 1800 menos 1 sobre 300. Hago el cálculo y me da 1 sobre 1800. Esa es la corriente que hay acá. Y además, ¿qué sé? La diferencia de potencial. La diferencia de potencial que hay acá es la misma diferencia que hay acá por estar en paralelo, ¿cierto? O sea, el potencial R es igual a ¿cuánto? En lo que hice hoy el cálculo y me dio que el potencial R me da 7 sextos de volt. A ver, ¿cuánto era el potencial R? Acá está. Este que está acá, porque esta era mi resistencia 2, 1/3 de volt. ¿Sí? Esto es 1/3 de volt. Entonces el potencial R es 1/3 de volt. Entonces, ¿qué tengo? Si voy a la página anterior, acá vemos el potencial del 2, que es esta que yo llamé R2, ¿sí? Acá tengo anotado el potencial del 2 y el potencial de R son iguales. Esta diferencia de potencial y esta que está acá son iguales si el circuito está cerrado acá, porque están en paralelo, ¿ven? Entonces es 1/3 de volt. Entonces puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la resistencia. Paso la resistencia multiplicando y me queda la corriente por la resistencia y la diferencia de potencial. Por lo tanto, la resistencia va a ser la diferencia de potencial dividido la corriente. O sea que esto va a ser 1 sobre 3 volt, que es la diferencia de potencial, dividido la corriente, que es 1 sobre 1800 amperes, que es volt sobre ohm. Volt con volt se va y ohm sube. Y me queda 1/3 dividido 1 sobre 1800. Va a quedar 1/3 sobre 1 sobre 1800. Esto me da 600 ohm. Entonces la resistencia R tiene valor de 600 ohm. ¿Por qué utilizo estos números así con fracciones? Para que me dé justito entero, ¿entendés? Si no me da 450 y algo seguramente, o 490 y algo. Entonces con ese, ven que me pide hallar la resistencia R. Con ese quedaría concluido el ejercicio. Espero hayan entendido y nos vemos en el siguiente video.